El narcotráfico en Colombia es un fenómeno que ha marcado profundamente la historia del país. Surgieron figuras que, movidas por la ambición, el poder y la violencia, se convirtieron en protagonistas de un mundo clandestino, donde la lealtad es efímera y la traición puede ser cuestión de supervivencia. Uno de estos personajes es Andrés López López, alias Florecita, quien pasó de ser un joven narcotraficante a convertirse en un testigo clave en la lucha contra este negocio ilícito. Su historia enmarca la transformación de un hombre que, tras años de operar en las sombras del crimen, encontró en la escritura una forma de redimirse. Hoy conoceremos algunos detalles de la mente del autor de El Cartel de los Sapos, quien con su testimonio y sus historias dejó su huella, no solo en la historia del crimen organizado latinoamericano, sino también en la industria del entretenimiento. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Los invito para que se suscriban a mi canal, para que activen la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les va a avisar cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook, en X y en TikTok como @lachilito. Comenzamos. Biografía. Andrés López López, también conocido como Florecita, nació el 15 de junio de 1971 en Cali, Colombia. Es una de las ciudades más antiguas en Colombia y en el continente americano. Fue fundada por el conquistador Sebastián de Belalcázar en 1536. Es conocida como la capital mundial de la salsa y es uno de los principales centros deportivos de Colombia. En el año 2019 fue galardonada por los World Travel Awards como Ciudad Destino Cultural de Sudamérica gracias a su oferta cultural, deportiva y turística. Es además una ciudad empresarial cuya infraestructura ofrece todas las facilidades para las reuniones de negocios, el alojamiento, las compras, la gastronomía y la diversión. Continuamos con López López. Hay poca información que haya trascendido acerca de su infancia, pero lo que sí puede asegurarse, ya que él lo ha manifestado en varias entrevistas, es que nació en el seno de una familia de clase media. En su adolescencia, un compañero del colegio militar al que asistía lo introdujo al mundo del narcotráfico. Su amigo era Fernando Henao, alias El Grillo, hermano de Orlando Henao Montoya, el futuro líder del Cartel del Norte del Valle. Así, con tan solo 15 años de edad, Andrés empezó a trabajar en un laboratorio de drogas en el Valle del Cauca, al suroeste de Colombia. Para ese entonces, transcurría la década del 80 y ni a él ni a su familia le faltaba nada. Aunque él sabía que trabajar para el narcotráfico era un delito, subestimó lo que estaba haciendo. Era la época del auge de la cocaína y a él le deslumbraba cómo en un abrir y cerrar de ojos se podían fabricar fortunas de dinero. Su abuela le dio un sermón, le advirtió que trabajar en un laboratorio de drogas lo convertía en un delincuente. Pero él no quiso escuchar y en medio de un acto de rebeldía abandonó su casa y se fue a vivir a la selva colombiana. Una vez instalado en la jungla, él, junto a otros chicos de su misma edad, pasaban entre 15 y 20 días en un laboratorio al servicio del Cartel de Cali. Luego salían 3 o 4 días a descansar. Andrés se encargaba de la mezcla y el procesamiento de la droga, administraba los líquidos y los precursores, los químicos que se usan para fabricar la cocaína. Aquellos eran bidones de muchos litros y eran tan pesados que muchas veces él no podía levantarlos y tenía que pedir ayuda. Además, cuando se ensuciaba la ropa, sentía la necesidad de limpiarse rápidamente. No le gustaba estar desarreglado y era muy cuidadoso a la hora de vestirse.
Todo esto provocaba la risa de sus compañeros que terminaron dándole el apodo de Florecita. Pese a su dificultad para el oficio, Andrés López López se mantuvo varios años trabajando allí hasta que se dio cuenta que la verdadera ganancia de dinero estaba en comercializar su propia droga. Entonces siguió la cadena de producción y se convirtió en dueño de un laboratorio. Ya no tendría que levantar más bidones, sino administrar su propio negocio. Para la década del 90, empezó a exportar cocaína y terminó convirtiéndose en distribuidor. De distribuidor a socio de un cartel. Como ya les he contado en varios videos, los años 90 fueron una década especialmente sanguinaria para el país. La violencia estaba en su furor en el año de 1984 debido al atentado contra el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla por parte de Pablo Escobar, el líder del cartel de Medellín. A partir de entonces, el gobierno de Colombia, con la ayuda de la DEA de Estados Unidos, puso todos sus esfuerzos en intentar acabar con el narcotráfico. Este conflicto no solo repercutió en el gobierno y toda la sociedad, sino que también produjo movimientos dentro de los carteles. Después de la muerte de Pablo Escobar en 1993, inició una guerra dentro del cartel de Cali y Andrés López López, junto a otros de sus compañeros, decidieron independizarse y crear su propio cartel. Fue así que Orlando Henao Montoya, junto con Iván Urdinola Grajales, fundaron el Cartel del Norte del Valle, y Florecita se convirtió en uno de los principales capos de jerarquía media. Pese a que en aquel entonces los gobiernos de Colombia y Estados Unidos trabajaban en tratar de derribarlos, los integrantes del Cartel del Norte del Valle, entre ellos López López, se rehusaban a colaborar. De hecho, en una entrevista Andrés habló sobre aquel momento y contó que él y sus socios conocían el negocio y que lejos de querer dejar el crimen organizado, estaban dispuestos a ganarse su lugar. Trabajábamos 15, 20 días, un mes encerrados en un laboratorio de droga haciendo cocaína. Y salíamos y descansábamos 3 o 4 días y otra vez regresa al laboratorio de cocaína a trabajar un mes embalado a esa velocidad. Yo simplemente trabajé en un laboratorio de drogas y luego pues quise ser el dueño del laboratorio de drogas. Aprovechando el vacío de poder que había dejado la muerte de Pablo Escobar. Su perseverancia fue tal que el Cartel del Norte del Valle ingresó a Estados Unidos más de 544 toneladas de cocaína, lo que representaba el 60% del mercado en aquel entonces. Este hecho los posicionó en la lista de los más buscados por la DEA. Pero en ese momento, López no solo triunfaba en los negocios, sino también en el amor. En 1996 se casó con María del Socorro Patiño, Virreina Nacional de Belleza de 1995. La boda se realizó en la ciudad de Guadalajara de Buga, o simplemente Buga como lo conocemos, y sellaron su amor ante Dios en la Catedral de San Pedro. Tiempo después, la pareja tuvo 2 hijos. El mismo año del casamiento, el narcotráfico colombiano sufrió otro gran golpe. Los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, los líderes del cartel de Cali, fueron capturados y extraditados a Estados Unidos, y para evitar quedar tras las rejas, empezaron a colaborar con el gobierno. Ahora que Pablo Escobar estaba muerto y los hermanos Rodríguez Orejuela recluidos, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos tenían un nuevo objetivo: el Cartel del Norte del Valle. Andrés López tuvo que comenzar a vivir en la clandestinidad. Se convirtió en un fugitivo que, para evitar ser atrapado, se movilizaba entre Panamá, Colombia, México y España. Pero las autoridades no iban a cansarse y, pese a sus movimientos, la persecución fue cada vez mayor. Acorralado. A partir de 1996, Andrés López López vivió en la clandestinidad para escapar de las autoridades. Sin embargo, en 1999 habría empezado a colaborar con las autoridades estadounidenses, lo que obviamente significó delatar a sus socios. Esto lo dejó entre la espada y la pared. Por un lado, la justicia norteamericana lo presionaba para que diera información sobre el crimen organizado colombiano. En paralelo, sus colegas comenzaron a enterarse que Florecita los estaba delatando. En este sentido, luego de colaborar con el gobierno de Estados Unidos durante 1 año y medio, habría decidido entregarse a las autoridades en el año 2001.
Ir a una cárcel en Estados Unidos podía significar la muerte en vida, pero al mismo tiempo, la libertad tampoco le aseguraba seguir respirando. Sin embargo, en esos últimos años, Andrés López ha contado a los medios de comunicación una versión bastante diferente. En el año 2000 se enteró que pesaba sobre él una acusación federal, aunque no aclara de qué lo acusaban. A partir de eso, habría buscado un abogado para ponerse a disposición de la justicia estadounidense. En este punto, en sus entrevistas, suele hacer hincapié en que las autoridades no lo capturaron, sino que él se entregó voluntariamente. En sus declaraciones omite contar el hecho de que sus antiguos socios estaban realmente furiosos porque habían sido traicionados por él. De hecho, según algunos portales de noticias, en aquel entonces los narcotraficantes habrían ofrecido $5 millones por su cabeza. Frente a estas versiones, Andrés López López sostiene que optó por entregarse a la justicia estadounidense porque después de delinquir por más de 15 años, le había llegado la hora de tomar conciencia. Según él, se había dado cuenta que el imperio que había construido no valía la pena. Si ni siquiera podía pasar tiempo con sus hijos. En paralelo estaba buscando expiar sus culpas como parte de su transformación. Estaba convencido de que lo único que iba a ayudarlo a resolver sus problemas y a mejorar como persona era decir la verdad. De cualquier modo, lo cierto es que López decidió cooperar con las autoridades estadounidenses, convirtiéndose en un informante clave. De hecho, su testimonio fue crucial para el desmantelamiento de las redes del narcotráfico colombiano de aquel entonces. Pero entregarse a la justicia de Estados Unidos no era tarea fácil. López se entregó pensando que iba a estar toda su vida en una cárcel y por supuesto era consciente de que quizás jamás volvería a ver a sus hijos. Según su relato, antes de irse se despidió de ellos. Aunque tenían solamente 4 y 5 años, les explicó cómo pudo. Su esposa, María del Socorro, lo habría apoyado en la decisión, ya que sentía que, por primera vez, él estaba haciendo lo correcto. Lo que sigue después es una gran incógnita. Se desconoce cómo fue su proceso judicial y por qué cargos fue formalmente acusado. Solo se sabe que en el año 2004 fue sentenciado a 11 años de cárcel. Tampoco hay información exacta sobre en qué prisión debió pasar su condena. Si bien fue sentenciado a 11 años de prisión, solo cumplió 20 meses de condena debido a su colaboración con la DEA. La escritura. Durante aquellos 20 meses de prisión, López López comenzó lo que sería su segunda carrera. Para superar la soledad y el aburrimiento de vivir tras las rejas, empezó a escribir. Nunca había escrito más que lo necesario, pero siempre le había gustado, y encontró en aquel hábito una especie de terapia. Escribir le servía para pensar en todo lo que había hecho. Lo ayudaba a tomar conciencia de lo que había sido su vida durante los años de delincuencia. Así empezó a contar su historia, la que más tarde se convertiría en la novela El cartel de los sapos. Pero mientras estuvo preso, él jamás contempló la idea de convertirse en escritor. Narró su historia porque tenía la necesidad de contarle a sus hijos su versión de los hechos. Era una forma de hacer catarsis. Poder volcar sus vivencias en el papel fue para él una forma de hablar con alguien, en un momento de tanta soledad como lo es el encierro. Escribir le dio la posibilidad de mutar todas las cosas que había vivido para poder transformar su vida. En 2006, López fue liberado por buen comportamiento y colaboración con las autoridades de Estados Unidos, y tiempo después, su novela El cartel de los sapos salió a la luz. La historia de Andrés dio a conocer lo que sucedió en el mundo del narcotráfico colombiano después de la ejecución de Pablo Escobar. Según su visión de los hechos, la muerte del capo del cartel de Medellín fue un punto de inflexión en la historia del narcotráfico. Si bien en aquella época se pensaba que con Escobar muerto el negocio iba a terminar, lo cierto es que el fin de su vida dio lugar al nacimiento de una nueva generación de narcotraficantes. La novela narra la trama secreta de los vínculos entre narcos, paramilitares y la Policía Nacional, centrándose en el cartel del Norte del Valle, el grupo del cual él terminó formando parte. Justamente tenemos un video sobre este cartel en nuestro canal. Más allá de que López narra sus vivencias personales, el cartel de los sapos muestra también las expresiones profundas de los propios narcotraficantes. En la época de Pablo Escobar, la idea de terminar preso en Estados Unidos era mucho peor que la muerte.
Seguro habrás escuchado alguna vez la famosa frase del capo del cartel de Medellín: prefiero una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. Sin embargo, la generación de narcos de la que López formaba parte demostró un cambio. La guerra contra los carteles se había endurecido y los jóvenes delincuentes empezaron a ver a Estados Unidos como una opción de supervivencia. Justamente esto fue lo que el mismo Andrés López había hecho unos años atrás. Fiel a sus decisiones, López pinta con mucha claridad la nueva imagen del narco latino. Aquellos hombres que van a las cortes norteamericanas dispuestos a denunciar a sus ex aliados a cambio de que sean reducidas sus condenas. Por eso mismo, López tituló su novela como El cartel de los sapos, es decir, el grupo de delatores, los soplones, los traidores. De esta manera, Florecita se mostró ante el mundo como un narco arrepentido. El cartel de los sapos a la pantalla chica. En noviembre de 2006, Cristina Palacios, una productora del canal Caracol de Colombia, estaba escuchando la radio. No buscaba nada en particular, pero frenó en un programa que le llamó la atención. Se trataba de una entrevista en la que 4 narcotraficantes contaban sus vivencias. Uno de ellos era nada más ni nada menos que Andrés López López, quien se presentaba como un ex capo del cartel del norte del Valle. Su testimonio fue el que más llamó la atención de Palacios. Según ella, parecía más una conversación de filósofos que un encuentro de mafiosos. Apenas terminó la entrevista, la productora de Caracol consiguió el teléfono de López y lo llamó. Al día siguiente, Andrés viajó a Miami y tuvo una reunión con ella. Aquel día nació lo que sería la serie de televisión El cartel de los sapos. Desde un inicio, el arreglo fue que la serie se basaría en la novela. Sin embargo, López no se limitó solo a dar los derechos, sino que también formó parte del grupo que escribió la adaptación a la pantalla chica. Para eso, Andrés se preparó. Tomó cursos de escritura de guiones y también de dirección en Los Ángeles y Puerto Rico, y Caracol le asignó un guionista para que trabajaran codo a codo en la escritura de guiones. Finalmente, en junio del año 2008, se estrenó la serie. Según contó López, la producción conserva casi íntegros los hechos narrados en el libro, con solo algunas licencias dramáticas. Lo que sí aseguró que se modificó fueron los nombres. A pesar de que él no quería, esta modificación fue una exigencia de la cadena, que estaba temerosa por las repercusiones que la serie pudiera tener. En este punto es importante mencionar que era la primera vez que una historia así se contaba en los grandes medios. A nivel comercial, la serie tuvo muchísimo éxito, pero además significó un hito en la historia de la televisión, ya que afianzó el fenómeno de las narconovelas, que aunque ya se habían realizado este tipo de historias, con El cartel de los sapos, el género terminó de asentarse. Esta producción televisiva cuenta la historia de Martín González, alias El Fresita, un joven que se involucra en el mundo del narcotráfico, logrando escalar en posiciones de mayor liderazgo dentro de un cartel. El hombre, tras sufrir traiciones, violencia extrema y la constante persecución de las autoridades, decide convertirse en informante de la DEA, lo que lo lleva a colaborar con la justicia y delatar a otros narcotraficantes. Más allá de que hayan cambiado el nombre, es imposible negar que Martín González es Andrés López López. Gran parte de la popularidad de la serie se debe a que está inspirada en la historia de vida de él mismo. El ex narcotraficante, ahora escritor, fue entrevistado en reiteradas oportunidades, y en uno de los reportajes la siguiente pregunta fue formulada: ¿le molesta que le digan el sapo mayor? Lejos de ofenderse, López explicó que todo lo que había hecho lo había hecho por su futuro y el de su familia, que en aquellos momentos solo podía pensar en cuidar de la manera en que fuera posible a los suyos. Vio en la oportunidad de ser un soplón la alternativa para poder cambiar su vida. Luego del éxito del cartel de los sapos, López siguió escribiendo. En 2009 publicó Las Fantásticas, donde relata las historias de mujeres vinculadas a narcotraficantes colombianos. En 2013 lanzó El Señor de los Cielos, centrado en la vida de Amado Carrillo Fuentes, un criminal mexicano conocido por transportar droga en vuelos comerciales. En 2016 presentó Joaquín El Chapo Guzmán, El varón de la droga, una biografía no autorizada que narra la vida del líder del cartel de Sinaloa. Al igual que El cartel de los sapos, algunas de estas obras fueron adaptadas exitosamente a la televisión, lo que consolidó a López como uno de los autores más influyentes en la narrativa sobre el crimen organizado latinoamericano.
Conclusión. A lo largo de su vida, Andrés experimentó un cambio de perspectiva radical sobre el narcotráfico. En su ignorancia inicial, lo percibía con un tinte romántico, hasta el punto de creer que solamente era una transacción para conseguir dinero fácil, sin medir el daño real que estaba causando. En la década del 80, los narcotraficantes veían el negocio bajo una ecuación simple: comprar droga barata y venderla cara. Sin embargo, con el paso del tiempo, el agravamiento del conflicto fue directamente proporcional a su duración. Lo que comenzó como un negocio se transformó en una espiral de violencia incontrolable, un número infinito de atrocidades que difícilmente puedan tener un fin. En este contexto, la historia de Andrés López López es el retrato de una transformación inesperada. De ser una pieza clave en el engranaje del narcotráfico colombiano, pasó a convertirse en uno de los narradores más influyentes de ese mismo mundo que lo vio crecer. Su testimonio, plasmado en El cartel de los sapos y otras obras, no solo expone las dinámicas internas del crimen organizado, sino que también ilustra el precio de la lealtad, la traición y la búsqueda de redención. Gracias por llegar hasta el final del video. Los invito para que se suscriban a mi canal, para que activen la campanita de notificaciones y también para que me sigan en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, en X y en TikTok como @lachilito. En esta oportunidad vamos a saludar de manera especial a los suscriptores y a los miembros. A nuestro miembro Jorge Gutiérrez Vargas, gracias por suscribirte a nuestro canal, por apoyarnos a mí y a mi equipo. Y los invitamos a ustedes para que continúen haciendo maratón en este canal. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.